Se conoce bajo el nombre de Revolución Hispanoamericana al conjunto de movimientos ocurridos en las colonias españolas en América, que tuvo como resultado la independencia política de dicho territorio. Esos movimientos comienzan entre 1808 y 1810, pero sus antecedentes se encuentran en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando en las colonias se producen agitamientos intelectuales y se desarrollan rebeliones locales que ya anuncian el clima de descontento que va a ser uno de los factores de la revolución. Además, tienen la influencia de algunos factores externos, como la influencia de la Revolución norteamericana. Era un ejemplo de lo que podían hacer los criollos descontentos, más allá de las diferencias que habían entre las colonias inglesas y las españolas. Habían situaciones parecidas, como la población descontenta, medidas tomadas desde la corona que perjudicaban la economía de los colonos, abusos de poder. Las consecuencias también podían ser parecidas. La separación de la metrópolis y los colonos norteamericanos habían demostrado que podían derrotar a los ejércitos de un país europeo y generar un país independiente. También de la Revolución Francesa. Al igual que lo sucedido con la norteamericana, las noticias de la Revolución Francesa se difundieron en Hispanoamérica y tuvieron buen recibimiento entre aquellos sectores más proclives a las ideas de la Ilustración. El eco de los sucesos de Francia llegó más a la zona que estaba cercana a las islas que aquel país tenía en las Antillas, México, América Central y Venezuela, pero también en el Río de la Plata. Se difundieron ejemplares de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se entonaban estrofas de la Marsellesa. En México, Chile y Perú se encontraron libros relatando los acontecimientos de Francia y ejemplares de la Constitución de Francia. En Venezuela no hubo sublevación de los esclavos al enterarse de la proclamación e igualdad hecha en Francia. En casi todas las ciudades importantes se distribuyeron folletos sobre la revolución y su obra, el periodo del terror y la ejecución de Luis XVI y las medidas radicales tomadas en la etapa de la revolución crearon alarmas entre los sectores más moderados que querían cambios pero no tantos. Los sucesos de España y los acontecimientos vividos a partir de 1808 fueron los desencadenantes de la revolución. En ese año los reyes de España fueron destronados y sustituidos por un monarca extranjero. Esta situación repercutió en las colonias y a partir de allí comienzan los movimientos que más tarde se transforman en revoluciones independentistas. A medida que iban llegando las noticias desde Europa, con un retraso de 2 a 3 meses, los habitantes de la América hispánica iban definiendo sus posiciones frente a los hechos. Al saberse de lo acontecido en Bayona y el alzamiento del pueblo español contra Napoleón, se dividieron las opiniones. Un sector, el más conservador y vinculado a las autoridades residentes en América, era partidario de no innovar, es decir, obedecer las autoridades residentes en España, sin tener en cuenta quiénes eran esas autoridades, y mantener en América el poder en manos de los virreyes y reales audiencias. Otro sector era partidario de imitar lo ocurrido en España y crear juntas también en América. Sostenían que al impactar al rey, la autoridad de los virreyes carecía de validez y el poder quedaba en manos del pueblo. Otro sector minoritario era partidario de que las colonias españolas fueran gobernadas mientras esperaban el regreso al trono de Fernando VII por su hermana Carlota Joaquina. La tendencia juntista se fue imponiendo. Los movimientos juntistas tenían en común la dirección de Fernando VII y el apoyo a la lucha del pueblo español contra los franceses.
se diferenciaban de un lugar a otro en la forma como se desarrollaron. En algunos lugares se llevaron a cabo con el acuerdo de las autoridades y en otros, algunos lugares chocaron con la oposición de aquellas. Hubo una primera oleada de juntas en los años 1808 y 1809 que tuvieron corta duración, pero sus consecuencias fueron importantes. Eran organismos nuevos, no tradicionales, donde algunos criollos participaron y además se hicieron en base a principios que habían de tener resonancia años después. Que desaparecido el rey, el poder volvía al pueblo y éste debía resolver su futuro, y que los españoles americanos tenían los mismos derechos que los españoles europeos.